el feminismo, como les contaba, el que yo viví en los años 80 con Flora Tristán, que era esta organización donde hice las prácticas de derecho, tenía que ver con dos fuentes, ¿no? Una que venía del extranjero, que era toda esta onda mundial, ¿se acuerdan de los años 60, que aparece el feminismo en Norteamérica sobre todo, con una señora que era Nancy Friedan, que publica La mística de la feminidad y da lugar un poco a varias, a varios grupos feministas que empiezan a actuar. Hay un feminismo de la igualdad, un feminismo radical, después un feminismo afro. Todo esto un poco nace en Estados Unidos gracias a la influencia también del segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Se da en los 60. Este feminismo, al mismo tiempo que era una atmósfera mundial, porque en el año 75, por ejemplo, se declaró el Año Internacional de la Mujer y la década de la mujer, ¿no? Entre el 75 y el 85 fueron 10 años de Naciones Unidas para impulsar el desarrollo de los derechos de la mujer, ¿no? Se dio también una convención internacional de la no discriminación de la mujer en el año 82, me parece que fue. Entonces, todos los países estaban sintonizados con esto. Pero al mismo tiempo, en los años 70, cuando llega la revolución de Velasco, la revolución nacionalista, en los años 70 hay así gérmenes feministas, de los cuales no se habla mucho. Estoy escribiendo justamente un artículo sobre eso. Fueron mujeres profesionales que fueron las iniciadoras de los estudios de la mujer en el Perú. Una de ellas, por ejemplo, fue Violeta Sara Lafosse, que hizo estudios sobre la familia, ¿no? Porque para ella la condición de la mujer dependía mucho de la crisis de la familia, ¿no? Entonces ella señalaba, por ejemplo, que la crisis esto es bastante vanguardista, ¿no? La crisis de la familia venía de la herencia colonial. O sea, ¿cuál fue la herencia colonial? Que simplemente somos un continente bastardo, ¿no? Ahora hay una corriente que se llama feminismo bastardo, de María Galindo, boliviana, porque lo que dice es que al producirse la conquista, obviamente, las mujeres fueron violadas, pues, porque fue una empresa de guerra, ¿no? Entonces, al producirse un mestizaje bastardo, después no había ningún respeto, digamos, como para fundar familias así como eran las familias europeas. Entonces, esta burla constante, digamos, a las mujeres que eran negras o a las mujeres que eran aborígenes, se continuó hasta la época de la República, y ese es un poco el origen de la violencia misma contra la mujer en Latinoamérica y el famoso machismo latinoamericano, ¿no? Donde los hombres se supone que se pasean entre las diversas clases sociales, teniendo amantes e hijos bastardos de todo tipo. Eso lo dijo Violeta Sara Lafosse, por ejemplo, ¿no? Otra mujer de ese tiempo, de los años 70, fue Helen Norvig, que todavía vive, y ella fue esposa de Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi fue un filósofo peruano que era asesor de la reforma educativa de Perú. Esta reforma educativa que a mí me tocó justamente, ¿no? Que quería que, digamos, los chicos de buenos colegios sirvieran al país, ¿no? Al mismo tiempo, Velasco expropió los diarios en los años 70 e hizo posible que gente como Helen Orvig publicara una columna que era feminista para su época. Orvig es noruega, ¿ya? Entonces ella venía con todo el feminismo, digamos, europeo, y también fue a Kansas a un congreso feminista, traía un poco todas las novedades, ¿no? Y se las comunicaba a su marido, que a la vez pasaba el virus a los que estaban pensando la reforma educativa. Y por ahí llega a posicionarse el tema de la mujer dentro de lo que era el plan Inca en el gobierno revolucionario, que tenía una cosa que se llamaba el Plan Inca, que lo iban a seguir, y en el artículo 23 del Plan Inca señalaba la explotación de la mujer en tal aspecto, que debía, digamos, ser dignificada, a tal punto que, por ejemplo, los concursos de belleza llegaron a ser prohibidos. No se podía, digamos, hacer ese tipo de cosas porque iba contra la dignidad de la mujer. Mucha gente ahora no lo sabe. Sí, no lo sabe. Y en esas épocas, en los 70, empezaron a salir las primeras marchas feministas. Una fue justamente contra un Miss vegano, creo que era. Una primera marcha, después salió otra por el aborto, fines de los 70 más o menos, y ahí hubo otra figura importante que era Ana María Portugal, periodista,
que actuó luego con una señora argentina, Esther Andrade, de repente la conoces, que vive acá en Berlín, ¿no? Entonces, ellas hicieron un primer libro de estudio de la mujer que se llamaba Mujeres Perú hoy, o Mujer Perú hoy, Ser mujer en el Perú. Exacto, gracias. Entonces, fueron, digamos, las primeras a partir ya, digamos, desde el suelo peruano, sin influencia francesa ni norteamericana, sino feminismo made in Perú, ¿no? En llevar adelante la cuestión feminista. Y luego ya llega el grueso de organizaciones en los 80, ¿no? O sea, gracias a estas primeras mujeres se organiza un seminario que dura 3 meses al que van más mujeres y a partir de los años 80 empiezan a fundar organizaciones grandes, Manuela Ramos una y Flora Lestán otra, más los grupos que existían y ese es el feminismo que sigue adelante pues en los 80, ¿no? Pero era un feminismo que creó mucho conocimiento, ¿no? Porque eran mujeres profesionales, eran pocas y era la forma un poco de poder posicionar, ¿no? Sí, algo así como que si somos pocas tenemos que apuntar fuerte hacia el Estado, obrar ahí, digamos, como técnicas, proponer políticas públicas. Ese fue el feminismo del siglo pasado. Y el feminismo de ese siglo es muy distinto. El feminismo de este siglo más bien es una cosa masiva que se da en la calle, más de performance, que denuncia contra la violencia. Y ya saben ustedes más o menos cómo se ha hecho, claro, redes sociales, entonces es un poco la presencia masiva, ¿no? Y pública. Ahora lo que estoy esperando también es un feminismo, digamos, al menos en el Perú, ¿no? También que reflexione sobre sí mismo, ¿no? Y no caigamos, por ejemplo, en la victimización o el punitivismo, otra serie de cuestiones que pueden ser contraproducentes para el mismo feminismo, por ejemplo, la política esta de la cancelación. Entonces, estamos así como el antiguo comunismo que dice, yo no te hablo porque no hablo con el enemigo, ¿no? Entonces, como si queremos ser al mismo tiempo movimiento liberador, podemos clausurar, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones todavía a examinar. Lo mismo también, así se hizo una crítica del feminismo del siglo pasado, ¿no? De decir, exacto, bueno, no vayamos, digamos, a quedarnos solamente como técnicas, porque el feminismo un poco que se durmió a nivel político en los 90 y empezando el 2000, pero eso fue una cuestión mundial, no solamente en el Perú, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, es una anécdota que siempre cuento, que en el año 2013 yo llegué a enseñar en la maestría de género de la Universidad Católica y había como 30 alumnas, ¿no? Entonces, la primera cosa que hice fue preguntarles, ¿cuántas de aquí son feministas? Que levanten la mano. Y solamente 3 levantaron la mano. Estábamos en el 2013, o sea, antes de la ola feminista. Y yo les pregunté, y bueno, ¿qué hacen en el diploma de género que no son feministas? Gracias al feminismo es que hemos llegado al género, ¿no? Entonces se notaba, pues, ¿no? Que había algo pasaba, ¿no? Había como un congelamiento ahí del feminismo en su nervio político, ¿no? Cosa que ahora ya, digamos, al contrario, ¿no? Tú entras a una clase y dices, bueno, ¿cuántos son feministas? Levantan las 2, 3 manos. Todo el mundo quiere ser feminista, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Creo que es un tema a estudiar bastante y a sacar un buen balance, ¿no? Sí. Súper interesante. No sé si ustedes tienen alguna pregunta antes de que Violeta nos lea sobre toda esta historia tan fascinante de muchos caminos que llegan a la poesía. Sí, a mí me interesa saber cómo en el momento en que tú te hacías feminista, ¿no? En antes de los 90, porque tú eras... cómo este movimiento que se llamaba a sí mismo feminista en el Perú, o en Lima quizás, principalmente, o en las ciudades del Perú, cómo se vinculaba o no se vinculaba con las problemáticas de las mujeres no urbanas, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, o con las problemáticas de la tierra,
¿no? Ujú. Que eran más cercanos a ese. Claro. Como ese es mi gran puente también por la historia Sí. mía, ¿no? Como Sí. de una abuela campesina, una madre campesina que no se llaman feministas porque no tuvieron acceso Ujú. a esa información. Claro. Se pensaba, se discutía, Sí, estaba bueno, la presente. problemática que presenta sigue hasta hoy, ¿no? O sea, yo creo que si las mujeres más del campo, que no son de la ciudad, que estos son feministas, digamos, sin ser, digamos, incorporarse al movimiento ni nada, por su propia dinámica, ¿no? Ahora, lo que diferencia, por ejemplo, la vida de una mujer del campo a una vida de ciudad es que la del campo obviamente está más ligada pues a la tierra, ¿no? Y a Que la la de la comunidad. ciudad, ¿no? Y a la comunidad. Entonces tiene roles determinados. Lo que siempre se sospecha desde las ciudades, bueno, pero a esta mujer la estarán tratando bien en la comunidad, porque a veces la comunidad no la deja hablar, o hay muchas quejas de, por ejemplo, violencia, incluso al interior de las comunidades, como si la comunidad fuera, digamos, así como la familia es para la mujer urbana, algo así como su círculo, un poco que ahora pues con el lema este, por ejemplo, de con mis hijos no te metas, es, ok, Estado, no te metas, la familia es territorio patriarcal, ¿no? O sea, acá la ley no entra, porque la familia es territorio liberado, que era así antes, ¿no? Entonces lo mismo, no se quiere que la comunidad sea territorio liberado para que las mujeres no ejerzan derechos, ¿no? Entonces, esa es siempre la sospecha respecto a lo que es la comunidad. Pero de hecho que las mujeres de la comunidad, y esto también tienen sus propios saberes, sino que en el Perú lamentablemente las vivencias se llevan como muy distintas, y por esta cuestión, no solamente, o sea, por esta discriminación y el vivir como en dos mundos paralelos, no solamente la historia de la literatura ha solamente contado con las obras escritas en español, dejando de lado esto, sino también el resto de cosas de la cultura, ¿no? Entonces, quienes estamos en la costa, todo el mundo mira la costa, ¿por qué? Porque los sueldos, la condición económica de la costa es mucho mejor que lo que queda, digamos, en el Ande o en la Amazonía. La modernidad occidental es el modelo para la gente de la costa, pero que no es el modelo para la gente del interior del país, ¿no? Y lamentablemente la República tuvo una ciudad como Lima, como cabeza, o sea, la República no está en el Cusco, pues, ¿no? Entonces se fracturó al país, ¿no? Se lo dejó, digamos, como si, digamos, la cosmovisión andina, y esto lo digo también como mi familia que es también del Cusco, ¿no? Como si la cosmovisión andina fuera pues el atraso, ¿no? Cuando hay saberes ancestrales, otros modos de vida que se pueden, digamos, plantear. No todo es la racionalidad occidental, ¿no? Que ahora vemos que también se está, digamos, está fracasando, ¿no? Bueno, desde hace tiempo han habido muchas fallas, ¿no? Pero ahora como que se siente mucho más esto. Así es que en esa época de los 80 era clarísimo que el feminismo estaba muy centralizado en Lima, a pesar de que se tenían proyectos en provincia, y esto creo que era peor todavía porque eran los años de la violencia, ¿no? De la violencia política. Entonces, ¿qué pasó durante los años 80? Que había un territorio que era el sur, controlado prácticamente por los militares, entonces era como que no podías entrar ahí con facilidad, no era posible llegar desde Lima a hacer trabajo de ONG a los años 80, entonces me parece que en los 70 se vivió como una esperanza, ¿no? De integrar a todo el Estado. Me acuerdo de los festivales de folclore que llegaban a Lima, ¿no? Incluso llegaban a mi colegio, que era así, un colegio pituco, y las amigas se quejaban de que las polleritas de las bailarinas olían a llama. Ay, me parecía más horrible eso, ¿no? Entonces, después de que hubo todo un proceso de tratar de mezclar al país, de democratizar, en los 80, por la guerra, ¿no? Vinimos nuevamente a separarnos, ¿no? Y entonces todo ese territorio quedó sumido en el sur, ¿no? Sobre todo Pecho Hablante, en la violencia y
en una violencia de la que nadie como tenía noción claramente, ¿no? Era una información muy poca, y las mujeres también sufrieron violencia sexual durante ese tiempo ahí, ¿no? Y de eso se habló también muy poco, ¿no? Entonces hubo toda esa separación, y que ya, digamos, en los 90 se declara el Estado victorioso sobre esa guerra. Se hacen algunas acciones, pero yo no creo que haya sido de recuperación tanto de la cultura ni de una integración nacional, y esa es una herida que ha quedado abierta hasta el día de hoy, y por eso estamos viviendo el conflicto que vivimos hoy, ¿no? Bien. Mi deseo en un cuerpo igual al mío, calmado en sus preguntas, inquieto en sus reflejos. No puedo oír el destino que se acerca. ¿Más fuerte sellaron estos labios otros besos? ¿Cómo saberlo? Cabe un mundo entero en mi corazón y aún está fresco. Para creer en mí, alguien traspasará sus dedos por mi costado. Alguien colmará ese vacío. Que la vida se resquebraje y los miedos recién llegados partan los muros de la ciudad, esos altos nombres. Recobraré entonces mi voz perdida, y no se empañará mi aliento. Se clavará un intenso grito de borde a borde. Limpia y recta mi palabra surcará los aires, cuando el nuevo amor encuentre mi cuerpo, y tiemblen los vientos, los amores viejos, y los ríos revienten en mi pecho. Y bueno, hay otro libro, para no salirme mucho de la tónica erótica, que lo publiqué en el 2004, que se llama El libro de la serpiente. Y es una suerte de poemas cortos tipo haiku, que también va en la línea erótica y lírica, ¿no? En relación siempre al motivo de la serpiente. Dime, serpiente, ¿dónde se encuentra tu alma? Si entre tus ojos o tu cabeza y cola. Tal vez se alargue increciendo el latido cuando me envuelvas y tu lengua me toque. Serpiente de agua, te deslizas, de pluma y seda tu fuerza. Tu único miembro arde, serpiente, en el ritual del otoño, desprendiendo hojas. Sacude y centellea secretamente como un leño del árbol en que duermes, hasta consumirse en sí mismo, deseando su ausencia. Tu única voz, serpiente, modula un chirrido sin fin que la deshace. Oscura en ti, reposas desnuda en tu fondo, en tu materia larga, en tu matriz.